Bienvenidos a otra clase de óleo avanzado. El vídeo de esta semana vamos a hablar un poquito de qué son las veladuras o también llamados glaseados. Bueno, antes de hablar de las veladuras, vamos a hablar un poco de los medios, ¿vale? Algo muy importante para las veladuras. ¿Y qué es un medio? Bueno, pues un medio es un líquido o gel que cambia la consistencia de la pintura, ¿no? Y que pueden alterar el tiempo de secado, la textura, el grosor o la opacidad de la pintura, ¿no? Es decir, que cambian el comportamiento y nos facilitan, ¿no?, a tomar el control de la pintura para conseguir efectos concretos, ¿no? Ya sea por hacer un empaste o ya sean las propias veladuras. ¿Qué tenemos así relacionados importantes con el óleo? Bueno, pues principalmente el aguarrás y la linaza. ¿Qué usos tienen? Bueno, el aguarrás pues aclara la pintura y aparte hace que se seque más rápido. Mientras que a veces el aceite polimerizado, también llamado el aceite de linaza, pues también se puede usar. ¿Qué pasa? Que la diferencia es un poco que el aceite pues añade brillo y hace como que una transparencia diferente, ¿vale? Es como que puede ser que proporcione transparencia y otro como que aclara el color. ¿Qué mezclas tenemos así más básicas, ¿no?, o más comunes? Pues podemos diferenciar la mezcla rebajada, ¿no?, que es por ejemplo quizás las primeras, sobre todo a lo mejor las primeras capas, ¿no?, que buscamos un acabado liso, con poca pincelada. Bueno, pues eso se puede mezclar aguarrás y aceite de linaza en partes iguales, ¿no?, a 50-50. Luego, pues una mezcla más básica, ¿no?, que tiene ya un poco de textura, ¿no? Sería la pintura normal, ¿no?, que mejora la fluidez, ¿no?, que sea más cómodo a usar el pincel. Se puede usar una proporción de aguarrás y aceite de 60-40, ¿no? Y eso pues sería un poco la normal, ¿no? Y luego más otras podríamos tener para empaste sobre todo, pues o usar directamente la propia pintura del bote, ¿no?, que es más densa, o incluso se podría añadir un medio de empaste alquídico, ¿no?, que proporciona cuerpo. Y entonces un poco la diferencia es que no es tan densa la pintura al tacto, ¿no?, como sería la pintura directamente del bote, sería un poco más líquida, o sea, tiene una textura más blanda, pero tiene mucho cuerpo, ¿no?, y proporciona consistencia. Y luego, pues bueno, las hay que también al usar este medio reduce en la mitad el tiempo de secado. Que bueno, otro tema importante y relacionado con el tema del óleo, los medios y un poco las capas, ¿vale? Ya que, bueno, vamos a ir un poco enlazando los temas, ya que las veladuras es otra capa más de nuestro cuadro. Las capas se pueden diferenciar en grasas o magras, ¿no? Quiere decir, la pintura pues sin rebajar tiene una proporción alta en aceite y pigmento, ¿no?, que sería pues la directamente del bote, que se conoce como pintura grasa. En cambio la rebajada, que tiene una proporción baja, se denomina magra. Esto pues es un poco en relación a los medios, ¿no? ¿Y cómo podemos preparar cada capa? Vamos haciéndolas pues variando esos porcentajes en las mezclas. Que por ejemplo ya vemos que cuando vamos a pintar nuestro primer óleo, por lo general pues ya sabemos que vamos trabajándolo por capas, ¿no? Y cada capa que vamos aplicando, cada vez una sobre otra, cada vez siendo más grasa, ya que se va reduciendo la cantidad de aguarrás en la mezcla, ¿no? Y vas usando más la pintura más bien directamente del bote, o incluso se puede también añadiendo aceite, ¿no? También se puede cambiar así las proporciones, ya sea a modo de degradado, ¿no?, de voy aplicando mucho aguarrás hasta no usar, o también puedes añadirle a la propia pintura aceite.
¿Qué capas podemos diferenciar? Bueno, pues la capa muy grasa, ¿no? Que es donde añadimos agua ras y conseguimos una capa muy magra y muy fina, ¿no? Esta es la que usamos, por ejemplo, para las veladuras, o también esas primeras capas iniciales de óleo, donde pues usamos para colocamos, ¿no? Establecemos esas áreas tonales de nuestro cuadro. Luego pues la que sería la pintura magra, que pues tiene menos agua ras, es una pinturita ya un poco más densa y ya es un poco más fácil de trabajar, ¿no? Ya permite pues que se note un poquito la pincelada, ¿no? Ya tiene cierta capacidad ya un poco más cubriente, ¿no? Y bueno, luego pues ya tendríamos la grasa o muy grasa, ¿no? La grasa directamente sería pues la del tubo, ¿no? Que tiene mucho aceite, tiene mucha textura, ya se puede decir que tiene cierta facilidad de esculpir, ¿no? Y que ya a partir de ahí, o casi con muy poquitín de agua ras, ya serían las capas que se usan ya en el resto del cuadro. O luego incluso tendríamos la muy grasa, ¿no? Que se le añade aceite, ¿no? Al usar el agua ras usamos el aceite de linaza, ¿no? Que aunque parezca que no, por las proporciones es muy grasa. Si es verdad que tiene una textura más blandita, ¿vale? No es tan espesa y tan densa, ya no deja visible las pinceladas con tanta facilidad como la grasa, ¿no? Y bueno, pues también es muy útil porque tiene también mucho cuerpo. O como más propiamente se conoce, ¿no? Más habitual son las veladuras, ¿no? Son pinturas muy transparentes y que sirven y se usan para ajustar el tono, el color, definir ciertas zonas, cambiar la sensación, ¿no? De tonalidad que pueda darnos el cuadro, ¿no? Y la idea, pues esto se produce por la sensación de profundidad que crea al pasar la luz por esta mezcla de dos capas, ¿no? Que sería pues la capa ya existente más la aplicada a nosotros en la veladura, ¿no? Eso es esa capa transparente y da una sensación también de brillo, ¿no? Que pues al cambiar esa sensación, ese tono, esa cualidad del color, pues se genera ahí el cambio de profundidad. Cuando trabajas sobre estas capas aplicadas previamente, muy diluidas, si quieres trabajar luego sobre el glaseado, tienes que tener en cuenta de que esas capas tienen que ser más grasas que la veladura, ¿vale? Porque así evitamos posibles distorsiones de color, luego también posible aparición de grietas, ¿vale? Que eso hay que tener cuidado y que no se puede, si te salen las grietas no puedes arreglarlo, ¿vale? Eso es debido al tiempo de secado de una capa con otra, que pues en la evaporación del aceite no se puede hacer correctamente, entonces la capa se agrieta. Y bueno, os pondré alguna foto, algún ejemplo, algún cuadro de cómo, ¿no? El cambio que da al usar los glaseados. Luego también hay diferentes tipos según también quizás la función, ¿no? Que queremos darle, ya sea ajustar el tono, ajustar el color o cambiar la tonalidad, ya sea más cálido o más frío del color. Luego también incluso si los colores son más fríos, o sea, más claritos o más fuertes, pues ya tienes que jugar con capas más finas o más espesas, ¿no? Luego hay una clasificación aparte de la cualidad que quieras hacer, ¿no? del glaseado, dos tipos según la capacidad de rebajado, ¿no? La pintura sin rebajar, que luego la semitransparente, pues son los glaseados espesos, que es, pues os digo, los que se pueden usar así tal con colores más fuertes, o la pintura rebajada con medio para hacerla transparente, que serían los glaseados finos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado cuando jugamos con esto y tal, lo que os decía, controlar bien la capa, que sea más grasa o menos grasa, para evitar las posibles grietas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Imagino que todos ya sabréis lo que es una veladura, pero bueno, siempre está bien recordar
ciertos temas y bueno, quería pues también hablaros del tema de los medios y sobre todo la importancia de las capas grasas y magras. Y bueno, pues nada, un poquito pues hablar del tema y relacionar diferentes conceptos. Espero que os haya gustado y que os sirva. Y nada, pues nos vemos en otros vídeos. Chao.